El siglo XVI, el humanismo y el Renacimiento. El siglo XVI está repartido entre dos reinados, el de Carlos I y el de Felipe II. España construye su imperio y ejerce la hegemonía mundial. La llegada de un rey extranjero al trono, Carlos I, origina la Guerra Civil de las Comunidades, que fue ganada por el ejército real. En su reinado se lucha contra Francia por la posesión de Italia y contra los protestantes alemanes. Felipe II prosigue la lucha contra ellos en los Países Bajos. Contra Francia consigue la victoria de San Quintín. Contra los turcos la victoria de Lepanto. Pero contra Inglaterra sale derrotada. En el interior doblega a los moriscos y el alzamiento de Aragón. Incrementó las conquistas de América y Asia e incorporó Portugal a la corona española en 1580. Por aquel entonces España tenía unos 10,5 millones de habitantes. Es una época en la que se consagra el absolutismo real. Sometida al rey, la aristocracia se jerarquiza estrictamente. En el último lugar se situaban los hidalgos, orgullosos y normalmente pobres. La Iglesia tiene un gran poder y dispone de casi la mitad de las rentas del país. Es una época de desarrollo de la burguesía que está empecinada en ennobrecerse. Las clases populares vivieron con prosperidad hasta mediados del siglo. Después se empobrecieron y de ahí la abundante mendicidad y la picaresca. Los artesanos y los campesinos carecían de honra y no podían aspirar a la hidalguía. Es una época esta en la que se desarrolla una enfermiza preocupación por la limpieza de sangre. Es una época de antisemitismo, es decir, no se podía tener ascendientes judíos o moros. El poseerlos producía deshonra, menosprecio y sospecha. Por otro lado, florecen los estudios de geografía, cartografía y náutica, algo menos los de ciencias naturales, ciencias exactas y medicina, y muchísimo se desarrollaron los estudios de teología y el derecho internacional, que es de creación española, así como el estudio de la historia. En arquitectura se desarrolla el plateresco y el herreriano. En pintura destacan nombres como Juan de Juanes o Berruguete, y sobre todo la figura del Greco. Europa en esta época sufre hondas conmociones, sobre todo con la Reforma protestante y con el humanismo. La Reforma rompe la unidad cristiana de la Edad Media y aparta de la Iglesia católica a países como Alemania, Inglaterra, Suiza y Países Bajos. España, por su parte, defiende el papado en el terreno político e induce la convocatoria del Concilio de Trento para afirmar la doctrina católica. El protestantismo establece que el hombre estaba predestinado a condenarse o a salvarse desde su nacimiento, y por ello el cristiano se podía ocupar de los asuntos mundanos como si éste no fuera un lugar de paso. Simultáneamente, el catolicismo emprende su propia renovación con la Contrarreforma en los países que siguieron fieles a Roma. Se busca una espiritualidad nueva que lo devuelva a la pureza evangélica y lo defienda de la herejía. Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús y se lleva a cabo la reforma de los carmelitas de la mano de Teresa de